Los negros también vendían a otros negros. La conquista fueron los tlaxcaltecas conquistando a los demás. Los cárteles son mexicanos matando a otros mexicanos. Hasta ahí vas perfecto, soltando datos históricos. Que es indicadora de una mentalidad racista y colonialista y que se vincula con el presente de México. Los primeros en comerciar con esclavos fueron los portugueses, los cuales llegaron a la costa de Senegal, Nigeria y el Reino del Congo, formando una alianza estratégica con Joao I, los cuales empezaron a venderles a los criminales locales. Parece que hay una especie de traición o de falta de unidad entre los pueblos. Es lo mismo que decir que en la conquista Tlaxcala traicionó a México y no. Para empezar, no pudieron haber traicionado a México porque México no existía. Como ya dije, se fundó en 1821 después del abrazo de Acatempan. Los tlaxcaltecas solo estaban viendo por sus propios intereses. Primero, sí, hubo reinos africanos que estuvieron involucrados en la trata de esclavos, eso ocurrió, pero no puede haber una expectativa de unidad donde no había unidad para empezar. Muy cierto, no podemos asumir que solo por ser negros deben de ser todos amiguitos, como no podemos asumir que solo por ser indígenas deben de ser amiguitos todos. Hagámonos cargo de la basura mental antes de la llegada de los europeos y su colonialismo y esclavismo. Y aquí es donde empiezas a tergiversar toda la historia para calzarla con tu narrativa de victimismo. La categoría negro la inventa el mercado europeo varios años después para justificar el convertir personas en mercancías. Error. La categoría negro la inventan los árabes, que fueron la primera potencia extranjera en colonizar toda la región. Pero ese pequeñísimo detalle siempre se les olvida. Ahora, tú mismo mencionaste que había reinos y esclavos antes de la llegada de europeos. No podemos obviar que ya se comerciaba con esclavos mucho antes de la llegada del primer europeo. Hola, soy del imperio Dahomey o soy del reino de Songhai. Y como todos los reinos, había a veces alianzas y a veces había pleitos. ¿Sabías que Mansa Musa, emperador del imperio de Mali, se le conoce como la persona más rica de la historia? Africano, por cierto. Explícame tú cómo llegó a acumular tanto poder, riqueza y oro. A besos, seguramente. Se levantaban y decían, hola, soy Tenochca, hola, soy Tlaxcalteca, y había alianzas y conflictos. Y exactamente eso fueron las colonias europeas, alianzas y conflictos. Lo mismo ocurre con la conquista de Mesoamérica, alianzas y conflictos. No sé por qué tú intentas minimizar unas alianzas y unos conflictos, pero al mismo tiempo maximizas otras alianzas y conflictos. La idea de que todos eran indígenas por igual sin atender a ninguna clase de diferencia es la idiota del idiota que pensó que había llegado a la India. En primer lugar, es muy fácil predecir el pasado. Digo, hoy ya tenemos GPS gracias a que los gringos lo inventaron. Pero a mí no me parece poca cosa ser uno de los primeros que cruzó el mar Atlántico. Luego, es verdad que esta gente no tenía por qué llevarse bien. De hecho, se llevaban bastante mal. Como prueba está el hecho de que los tlaxcaltecas se unieron a los españoles. Pero algo que curiosamente también todos se olvidan de comentar es que los mexicas eran un imperio extranjero invasor, colonialista. Realmente no tenemos la certeza de dónde se originaron, pero se cree que pudieron haber surgido del actual sur de Estados Unidos o del norte de México, y se establecieron en el lago de Texcoco para fundar su capital, Tenochtitlan, mediante homicidios, saqueos, torturas, abusos y toda clase de cosas para nada bonitas que hacen los colonizadores. Es como asumir que la lógica colonialista europea sencillamente es una conclusión lógica, racional y universal a la que todo el mundo debería llegar. No operaban bajo la misma lógica, pero el colonialismo lo vimos en todos los continentes, en todas las épocas de la humanidad, así que sí, es algo bastante universal. Y los únicos que llegaron a la conclusión de que eso estaba mal fueron los propios europeos, porque no sé si lo habías pensado antes, pero si las potencias coloniales no hubieran decidido acabar con las colonias, la verdad es que hoy seguiría habiendo colonias. Estaban las economías que explotaban seres humanos hasta la muerte para beneficiarse a ellos mismos, y de ahí también salían el dinero y las armas que servían para perpetuar todo este sistema. Sí, claro, como hicieron los romanos, los griegos, los persas, las dinastías chinas, el imperio mexica, el imperio inca. ¿O tú cómo crees que se construyeron las pirámides? No, de manera súper democrática, te lo aseguro. ¿Tú cómo crees que se financió la construcción de la Gran Muralla China? De seguro los obreros estaban sindicalizados. Y esa lógica de resentimiento, de pensar que los europeos son los culpables de todo lo malo que hay en el mundo, pues de hecho es bastante racista. Lo mismo que hoy, todo el negocio del narco llega a cierto país de donde se benefician y donde sale todo el dinero y las armas que permite perpetuar todo este comercio de drogas. ¿Pero qué tenía que ver? Según yo estábamos hablando de Hernán Cortés, de Pizarro y de Cristóbal Colón, no del Chapo Guzmán. Pero bueno, aparentemente los que están resentidos con Europa son los mismos que están resentidos con Estados Unidos. Siempre de cajón.